En primer lugar, tengo que decir que estoy de acuerdo con unas declaraciones realizadas ayer mismo por el señor Vicente Reyes a un medio de comunicación, donde literalmente decía lo siguiente: no debemos continuar con las subvenciones directas a entidades privadas del exterior, eso es responsabilidad del país correspondiente. Pues bien, UPyD está perfectamente de acuerdo con este principio y, por lo tanto, lo que espero es que el Grupo Socialista vote a favor de esta proposición no de ley que plantea UPyD, porque es básicamente eso y se puede resumir en las palabras del señor Vicente Reyes cuando dice no debemos continuar con las subvenciones directas a entidades privadas del exterior. Eso es responsabilidad del país correspondiente, con lo cual, si están ustedes de acuerdo, podemos perfectamente hacer un receso y pactar una enmienda transaccional entre el Grupo Popular, Grupo Socialista y UPyD. Por lo tanto, estoy, por un lado, de acuerdo con estas palabras del señor Vicente Reyes y me hago también la misma pregunta que la señora presidenta de esta Cámara se hacía el pasado día 22 de septiembre. Cuando la señora Quiroga, en una entrevista en ETV, se preguntaba lo siguiente: ¿qué hacemos los vascos financiando a centros educativos privados situados fuera de Euskadi? Pues también yo me hago la misma pregunta que se hacía la señora Quiroga el día 22 de septiembre en Euskal Telebista. Con lo cual, creo que estamos básicamente de acuerdo, lo que pasa que creo que somos más coherentes UPyD en este asunto en concreto. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? ¿Qué es lo que dice esta proposición no de ley? Que el Parlamento Vasco inste al Gobierno vasco a suprimir totalmente la financiación a la Federación de Ikastolas del País Vasco francés, SEASCA, u otras empresas privadas y a centrar sus esfuerzos en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es decir, proponemos que los ciudadanos vascos no tengamos que financiar de nuestros bolsillos, con nuestro dinero, las necesidades lingüísticas de los ciudadanos franceses, ciudadanos que, por cierto, no pertenecen precisamente a un país tercermundista o necesitado de ayudas de cooperación extranjeras. Lo que proponemos es, si no me equivoco, lo que proponía el Partido Socialista antes de su llegada al Gobierno, lo que decía defender y lo que creo que propone cualquier ciudadano razonable que entienda qué es aquello de lo que estamos discutiendo. En respuesta a una pregunta parlamentaria, la consejera de Cultura decía lo siguiente: el Gobierno vasco otorgó ayudas a la Federación de Ikastolas de Iparralde para la financiación de las obras de mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles destinados a la actividad docente, con cargo a los presupuestos de los años 2006, 2007 y 2008 y por importes anuales de 1.100.000 euros. Desde la constitución del actual Gobierno vasco no se ha entregado ni un solo euro para infraestructuras a SEASCA. No obstante, tanto la Oficina Pública para la Lengua Vasca, en conversaciones mantenidas con el Departamento de Cultura, como la Federación de Ikastolas y la propia SEASCA, nos han trasladado con claridad, y creo que aquí está la clave del asunto, nos han trasladado con claridad su enorme preocupación por las consecuencias de cortar radicalmente esta vía de financiación, considerando los compromisos económicos y financieros adquiridos por SEASCA en función de las expectativas creadas por gobiernos anteriores. Es decir, que la consejera de Cultura dice que cambian de opinión una vez hablado con SEASCA y escuchada su enorme preocupación por las consecuencias de cortar radicalmente esta vía de financiación. Y en este punto debemos decir claramente que nos acabamos de enterar recientemente que el Gobierno de Po ya ha prometido una partida de más de 1 millón de euros, con lo cual esos compromisos económicos y financieros adquiridos por SEASCA estarían perfectamente asumidos a través de esta financiación del Gobierno francés de turno. Continuaba la consejera: a la vista de estas peticiones y siempre que sea legal, el Gobierno vasco ha decidido, primero, finalizar estas ayudas y, segundo, como es razonable, establecer un periodo transitorio en este proceso de finalización, de manera que puedan reconducir en el ínterin sus políticas y actuaciones. Es decir, lo que la consejera de Cultura viene a decir es que cuando un Gobierno finaliza una serie de ayudas, lo razonable, decía ella, es establecer un periodo transitorio en este proceso de finalización. Y continuaba la consejera de Cultura: como consecuencia, si al final del ejercicio hay dinero, para las ayudas de emergencia social me parece que no había dinero, por cierto, el Gobierno
el Gobierno vasco concederá una ayuda de 400.000 euros en 2010 y la misma cantidad en 2011 y 2012, siempre bajo fórmulas legales y respetando escrupulosamente el ordenamiento jurídico. La consejera de Cultura hablaba y decía siempre bajo fórmulas legales y respetando escrupulosamente el ordenamiento jurídico, y lo hacía sin que nadie le preguntara nada. Es decir, ella misma también se cuestiona si esto es respetar las fórmulas legales y el ordenamiento jurídico.